Hello, my lovelies. Welcome back to my YouTube channel. I'm Lily and you are my Lilyland. En el vídeo de hoy voy a hablar de cómo sobrevivir en Londres, especialmente money. Como sabéis, Londres no es de las ciudades más baratas del mundo. Claro que no. Es una de las ciudades más caras del mundo, pero es que también los sueldos son más altos, así que como que compensa un poquito. Ya otra cosa es la calidad de vida. La inspiración de este vídeo viene de porque hay gente que quiere venir aquí antes de que pase lo del Brexit. Bueno, en realidad todavía estamos en lo del Brexit, no se sabe qué va a pasar. Es que el tema del COVID está como englobando todo, que es lo más normal, como debería ser, y no preocuparse en otras cosas. Pues eso, mucha gente estáis pensando en venir de España a vivir aquí a Londres o incluso a otro sitio aquí en Reino Unido, porque no es lo mismo tener que vivir otra vez en España con unos gastos menores porque a lo mejor vives con tus padres o el precio de la casa es mucho menor o el transporte, jolín, sobre todo el transporte es mucho menor. Pues por eso estoy haciendo este vídeo, pues para ayudaros más o menos ver en qué os vais a gastar aproximadamente. Y quiero hacer mención la regla del 50-30-20. Y esto se refiere en que tus ingresos mensuales, o sea, tu paga, lo que recibas cada mes, lo deberías de dividir en tres secciones. El 50, que sería el 50% de tu sueldo, tendría que ir a tus gastos básicos, en plan aquellos que sin esos gastos tú no puedes vivir, que sería alojamiento, comida, transporte, recibos también. Pues eso tendría que englobar el 50% de tu sueldo. El segundo porcentaje sería el 30%, que serían tus gastos personales. Pues por ejemplo, irte a cenar, comer o salir o comprarte, yo qué sé, la nueva consola o algún capricho tuyo. El último, pero no menos importante, sería el 20% de tu sueldo, que sería pues lo que son tus ahorros y si inviertes también lo incluiría allí. Esto ya depende de cada uno. Por ejemplo, si yo quiero vivir cómodamente, yo lo que haría es pues gastar un poco más de lo que sería del 50, pues a lo mejor subirlo a un 65%. Especialmente aquí, estoy hablando de vivir aquí en Londres, es que ni siquiera vivo en Londres, yo vivo en Mordor. Está un poco las afueras de centro de lo que sería Londres, pero no está tan lejos, son como unos 30 minutos. Pues si quiero vivir cómodamente, sin tener que compartir casa con nadie o con desconocidos, que es súper común aquí, pues subiría un poco lo que serían mis gastos básicos, que sería con transporte, comida y tal, fácilmente un 65-60%, allí ya varía. El, aquí en los gastos personales es donde corto todo porque yo como mucho y siendo súper generosa gastaría un 5% o incluso un 3% de mi sueldo. Estamos en plena pandemia. Sé que deberíamos de volver a la normalidad, pero ahora que los casos están subiendo, lo más recomendable es no salir como antes, sino sal porque tienes que ir a trabajar o sea, que quédate en casa si no tienes que hacer otra cosa. Especialmente ahora en el que vamos a entrar en una crisis bastante grande. A ver, es que respirar en Londres es que ya te cuesta. Mis gastos personales se han reducido drásticamente porque primero quiero ahorrar lo más posible. No quiero gastar nada, es que en cosas innecesarias prefiero no gastar. Pues estoy intentando también llevar una vida o un estilo de vida más minimalista en el que no tenga que gastar tanto, también tener un estilo de vida más de consumo responsable. Ya apenas compro, lo único que gasto pues igual
gastos básicos para sobrevivir aquí. Tampoco es que tenga lujos ni nada. Intento vivir con lo que realmente necesito. Y si hay algo que de verdad quiero y que realmente necesito, pues sí, claro, lo compro, pero si no, nada. Si gasto como un 3 o un 5% en gastos personales, el resto iría pues a lo que serían mis ahorros. 32 por ahí. 32, 35, 30 por ahí. Pues todo va a mis ahorros o incluso a inversión. Es de tu elección si quieres gastar más o menos, si quieres seguir la regla del 50-30-20 o ya depende de ti. Si tienes la suerte de poder reducir al máximo tus gastos, entonces perfecto. Primer consejo sería saber perfectamente qué gastos vas a incurrir. Igual, los gastos más básicos sería pues alojamiento, comida, tal. Eso no puedes acortarlo porque realmente necesitas gastar eso. El principal gasto, el más grande sería el alojamiento. Es que cuando vienes aquí, bueno, primero tienes que buscar casa y tal. Lo primero que tienes que pagar es el depósito y ya después lo que es el alquiler de todos los meses. Y así todos los meses. El depósito es al principio, ¿eh? Dependiendo de dónde vivas, va a ser más caro. De lo que yo he escuchado, lo más asequible para vivir aquí, compartiendo casa con otras personas y viviendo en una habitación chiquita, más barato que he escuchado ha sido como 420 al mes. Y si no me equivoco, con todos los bills, con todos los recibos incluidos, pues 420, 450 y ya lo más loco que he escuchado ha sido al mes 1200, 1400, pero a ver, 420 viviendo en una zona 3 4 a vivir en la zona 1, pues bueno, claro que hay gran diferencia. Tenéis que tener en cuenta si queréis vivir más en el centro, o si quieres vivir más en las afueras, que si quieres vivir más cerca de tu trabajo o más lejos, eso ya depende de ti. También otra cosa que debes de tener en cuenta, pues el transporte. El transporte, esto es importante. Si no puedes trabajar desde casa, mal. Y la verdad es que aquí el transporte es súper caro. Mi consejo para ahorrar en transporte sería pues calcular tu trayectoria, tanto la ida como la vuelta. Tenéis que tener en cuenta que el tipo de transporte que vas a utilizar, si vas a coger el bus, lo que sería el tube, el metro o el tren o lo que sea. También tienes que tener en cuenta cuántos medios de transporte vas a coger porque a lo mejor te vale más comprarte una travel card o tener la del mensual o la de los 7 días o la del año o Pay as you go. Por ejemplo, en mi caso yo utilizo Pay as you go porque sale más barato. El medio más fácil de usar, en mi caso, sería el metro. Tenéis que saber que si viajas en hora punta va a ser más caro que si viajas en hora que no sea punta, claro. Si cogéis el autobús sería el medio más barato porque sería por trayectoria 1,50. Además, tienes una hora para viajar en diferentes buses y va a ser siempre solo 1,50 hasta que pase la primera hora. Ir al supermercado, hacer la compra para comprar comida, claro. Aquí no hay Mercadona. Por favor, Mercadona, haceos internacional, por favor. Ahorrar haciendo la compra. Dependiendo de qué supermercado vayas, va a ser o caro o barato. De los supermercados más asequibles que tenemos aquí sería pues el Lidl, el Aldi también, que eso sí que los tenemos en España. Otro supermercado sería el Asda, el Morrisons. Y si tú quieres pues tonterías en plan snacks, galletas, patatas o lo que sea, yo iría al Poundland o al Pound Stretcher. Y ya en el rango medio sería el Tesco, el Sainsbury's. Y si quieres comprar en supermercados pues más caritos, sería pues
el Waitrose o Marks and Spencer. Yo lo que hago para ahorrar dinero sería comprar a partir de las 6, 7 de la noche, que es cuando reducen los precios de algunos productos. Otro consejo que os doy es tenéis que apuntaros en todas las tarjetas de fidelización, porque cada vez que compras pues ganas puntitos y después se te descuenta cuando tienes, por ejemplo, 500 puntos o tal, que vale la pena, al menos te ahorras algo o te mandan descuentos y tal. Sobre el tema del teléfono, a ver, yo tengo un teléfono de hace casi 4 años, no tengo que pagar ninguna mensualidad para pagar mi móvil, pero lo único que pago sería pues el plan de datos y llamadas y tal. Yo tengo GiftGaff. Si estáis interesados voy a linkear abajo pues como un código para vosotros para que nos beneficiemos todos. Estoy pagando 10 pounds y me están dando 9 gigas, llamadas y mensajes ilimitadas. La verdad es que no tengo ningún problema, tengo buena cobertura en lo que es en todo Londres. Sobre los caprichos, son gastos personales y bueno, ya depende de ti si quieres gastar en diferentes cosas, en lo que tú quieras. Si ves que tienes ahorro suficiente para comprarte lo que quieras, ve, no eres libre, claro. Lo que sí recomiendo es pues hacer una búsqueda en plan si hay algún cupón, un voucher, o yo lo que utilizo es la aplicación para el ordenador Honey y me busca todos los descuentos posibles, o si no miro en foros si hay alguna oferta. Primero busca la manera de ahorrar más dinero, sí, con descuentos, con vouchers, con ofertas o comparando diferentes tiendas, de todo. Intento llevar una vida más minimalista en la que no tengo que consumir tanto, y si realmente quiero algo, lo primero de todo es preguntarme, ¿realmente necesito esto? ¿Realmente quiero esto? ¿O de qué me va a servir esto? ¿O me sirve esto para el futuro? Cosa es satisfacer tus necesidades ahora mismo y que después no te gratifique después de comprarlo. Y otra cosa es comprar algo que sabes que te va a durar, que sabes que vas a usarlo y tal. Yo compraré algo si realmente quiero y si realmente necesito. Y sobre el tema de tarjetas, si estás planeando venir desde España hasta Londres o cualquier parte del Reino Unido, yo lo que tengo es la tarjeta TransferWise, que en su momento no me pidieron ningún proof of address y fue bastante rápido y me encanta la tarjeta. Puedo utilizar ambas divisas, tanto euros como libras esterlinas, y no me cobran comisión por el cambio, sino utilizan el tipo de cambio real que te aparece en Google. Es magnífico si quieres traspasar o cambiar dinero. Si estáis interesados también lo voy a linkear abajo. Y ya después lo que haría es tener la tarjeta de Monzo. La tarjeta de Monzo es increíble, que también os voy a invitar abajo para que ganemos algo todo el mundo. Lo que me gusta es que puedo dividir mis gastos, todo lo que ahorro, y saber cuánto dinero va a ir pues a la cuenta de Netflix o a transporte, tal. Puedes dividir tus gastos. Que por cierto, esto no está patrocinado ninguna de TransferWise, ni GiftGaff, ni Monzo. Y creo que esto es todo por hoy. Si tenéis alguna otra manera para ahorrar dinero o para hacer budgeting, para dividir el dinero que tenéis cada mes, o si tienes otras maneras de ahorrar, me gustaría escucharlas, me gustaría leerlos. Si queréis podéis comentarlo abajo, por favor. Y nada, espero que os haya gustado y que os haya ayudado un poquito aquí. Un besazo enorme. Y espero veros en el siguiente vídeo. Adiós.